los diversos existencialismos. No sé si hablar más bien de diversos existencialistas, pero bueno, ya sea que reconozcamos diversos existencialismos o diversos existencialistas, pues la verdad es que aunque ese movimiento filosófico, esa escuela filosófica que denominamos existencialismo, pues aunque es uno solo, es decir, el movimiento es uno solo, la escuela es una sola. Sin embargo, hay manifestaciones que tienen algunas diferencias entre los diversos filósofos que pertenecen, digamos, a esa escuela. Entonces, bueno, quedémonos con la idea de que hay diversos existencialismos, ¿verdad? Y vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es lo que diferencia a esas diversas manifestaciones del existencialismo? Luego vamos a abordar el asunto de qué es lo que tienen en común, pero ya que hablamos de diversos existencialismos, entonces abordemos la cuestión de sus diferencias. Y entonces tenemos en primer lugar que Soren Kierkegaard y Gabriel Marcel son claramente teístas. De suyo, tanto Kierkegaard como Gabriel Marcel eran creyentes. Kierkegaard, protestante, y Marcel, católico. Aunque durante un momento en su vida, Gabriel Marcel trató, vamos a decirlo así, de identificarse sobre todo con la teología liberal protestante del siglo XIX, pero muchas ideas de los teólogos protestantes del siglo XIX, especialmente los liberales, pues no le parecieron a Marcel y entonces terminó identificándose con la fe católica. Y entonces, como creyentes, pues son decididamente teístas, ¿verdad? Lo que no hay que hacer es confundir la palabra teísmo con la palabra deísmo, ¿verdad? La diferencia está en que el teísmo acepta la existencia de un Dios que creó el universo, obviamente al hombre. Eso por un lado. Por otro lado, el teísmo también acepta la idea de la revelación, es decir, ese Dios creador se ha revelado de alguna manera en forma especial al hombre. Y por otro lado, ese Dios, según el teísmo, pues también es capaz de intervenir en los acontecimientos del mundo. El deísmo, ahora con D, el deísmo, si bien es cierto, cree, digamos, en un Dios, sin embargo, rechaza rotundamente la idea de la revelación. A ese Dios se le puede llegar a través, digamos, de nuestras propias capacidades racionales. Y es un Dios que pudo haber creado el mundo, sí, pudo haberlo creado, pero lo dejó como una enorme maquinaria, pues funcionando a base de sus propias leyes sin intervenir en el mundo que creó. Esa es la diferencia entre el teísmo y el deísmo, ¿verdad? Y entonces lo que estamos diciendo es que Kierkegaard y Gabriel Marcel son claramente
teístas. Creen pues en un Dios personal que se revela y que puede intervenir y que de hecho interviene en el universo. Ahora, por su parte, Karl Jaspers, a quien ya hemos mencionado también como parte del elenco de filósofos existencialistas, bueno, admite una cierta trascendencia. Es decir, que el hombre es capaz, digamos, de trascender esta vida y este mundo, sobre todo, obviamente, después de la desaparición física, después de la muerte. Pero lo que Jaspers no hace es aclarar plenamente en qué consiste esa posible trascendencia del hombre, esa vida después de esta. Y entonces ahí tenemos pues ya a dos, a tres, con sus personales preferencias, podríamos decir, ¿verdad? Intelectuales. Ahora, Martin Heidegger parece ateo, ¿verdad? Ciertamente él negó rotundamente serlo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí con Heidegger, pues un filósofo que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ha sido criticado por esa posición ambigua hacia la divinidad, hacia lo divino, ¿verdad? Porque parece realmente no aceptar, digamos, lo divino en algún momento a lo largo de su obra, pero y por eso algunos lo han tipificado como ateo, pero él personalmente llegó a negarlo. Y entonces algunos de los lectores, incluso especialistas en el pensamiento heideggeriano, lo han acusado de haber dejado la puerta entreabierta, como decimos, para que por ahí se cuele, digamos, en su sistema de pensamiento, no solo la idea de Dios, sino la presencia misma de Dios. Entonces ya aquí tenemos pues algunas distinciones, algunas diferencias entre los diversos pensadores que hemos considerado hasta este instante. Ahora, en relación con Jean-Paul Sartre, bueno, este filósofo francés es claramente ateo, ¿verdad? Y algo importante, es muy consecuente con su ateísmo, digamos, no solo consecuente, digamos, con su ateísmo en relación con su propia vida y su propia manera de vivir, sino también con su sistema de pensamiento en términos generales, ¿verdad? Cuando entremos al pensar de Sartre, vamos a abordar más específicamente la cuestión de su ateísmo, ¿verdad? Que no se parece realmente a ningún ateísmo que nosotros conozcamos, ¿verdad? Es decir, algunos pues defienden el ateísmo desde el punto de vista de la ciencia, que la ciencia todo lo explica, que no se necesita realmente a Dios para explicar nada, en fin, etcétera. Sartre no va definitivamente por ese camino, ¿verdad? Es decir, otros defienden el ateísmo desde el punto de vista de que el ser humano no necesita a Dios, como que si fuera una muleta para poder caminar, para poder, digamos, viajar por la vida. Han tirado realmente la muleta que se llama Dios para reafirmar, digamos, la autonomía del ser humano como tal. Sartre tampoco, digamos, va por ese camino. Incluso, digamos, se diferencia enormemente del ateísmo marxista, que llegó a considerar, como ustedes lo saben, la religión como una droga que se inocula en la conciencia de la gente para evitar que hagan la revolución, manteniendo, digamos, esa falsa esperanza
de que Dios nos espera al final de la vida. Es decir, tampoco Sartre tiene un ateísmo de esa naturaleza. Ya vamos a ver entonces cuáles son las razones, digamos, que Sartre tiene realmente para mantener una actitud decidida y claramente atea. Ahora, mencionamos también, aunque fue brevemente, a Albert Camus en la vez anterior, en la clase pasada. Con Camus tenemos a un filósofo existencialista que, si bien es cierto, comparte con algunos otros filósofos existencialistas, especialmente Sartre, comparte, digo, la idea de que ni el mundo, ni la historia, ni la vida tienen sentido. Sir Albert Camus comparte, digamos, esa idea, pero mientras que los otros filósofos que no aceptan la posibilidad del sentido, eh, Albert Camus sí cree, digamos, que es posible darle un sentido a la existencia humana. Camus lo dice claramente: la historia no tiene sentido, el mundo no tiene sentido, la vida no tiene sentido, pero no se puede vivir así, porque si no, dice Camus, el único gran problema, digamos, filosófico que tendríamos sería la cuestión del suicidio, ¿verdad? Y obviamente, eh, pues nadie está pensando constante y permanentemente en el suicidio. De que hay suicidas, por supuesto, pero uno no vive realmente, el ser humano no vive pensando en el suicidio, o por lo menos pensando en que se suicida o no se suicida, digamos. Esa no es la realidad de la vida de los seres humanos en términos generales. Y entonces esto lleva, digamos, a Camus a plantear la cuestión de que si la historia, el mundo y la vida no tienen sentido, nosotros estamos llamados a darle un sentido, ¿verdad? Aquí podríamos recordar el llamado mito de Sísifo, que Camus emplea para referirse, digamos, a los seres humanos. Ahora, ¿dónde le conferimos realmente sentido a la vida? Bueno, dice Camus, hay varias maneras. El arte, por ejemplo, puede ser una vía. El arte, la política también puede ser realmente una vía, ¿verdad? Y algunas otras actividades, digamos, en la vida del hombre, de los seres humanos, pueden realmente terminar concediéndole sentido a nuestra propia existencia, incluso a la historia, incluso al mundo, pues, ¿verdad? De modo, pues, que con Camus tenemos a un filósofo que, aunque acepta que, insisto, la vida, la historia y el mundo no tienen sentido, pues cree realmente que somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que encontrar una razón, digamos, para poder vivir y hallarle o darle más bien un sentido de esa manera a nuestra propia existencia. Entonces, lo que hemos querido, digamos, dejar en claro, ojalá, ojalá, lo que hemos querido dejar en claro con estos casos es que los filósofos existencialistas, a pesar de pertenecer a una única escuela, tienen sus diferencias entre sí, ¿verdad? Ahora bien, esos diversos existencialismos tienen algunas cuestiones en común, ¿verdad? Ya señalamos las posibles diferencias, pero ahora queremos abordar lo relacionado a qué es lo que tienen en común
todos aquellos filósofos que se llaman existencialistas independientemente de algunas diferencias que haya entre ellos. Y vamos a señalar aquí en primer lugar la cuestión de que el tema o el problema central de que se ocupan es la existencia. Un término que en el caso de esta corriente filosófica se aplica exclusivamente al ser humano. De hecho, casi no aparece la palabra ser humano, la palabra hombre. Es bastante raro, digamos, que aparezca ese término, porque regularmente se emplean los términos de existente, Dasein en el caso de Heidegger, Existenz en el caso de Heidegger por un lado y de otros filósofos alemanes, el término yo y el término ser para sí, ¿verdad? Que hace que el ser humano sea considerado como una auténtica conciencia, ¿verdad? Como una auténtica conciencia. Entonces, para todos estos filósofos, en realidad, la cuestión de la existencia, un problema antropológico, pues va, digámoslo de esa manera, la cuestión eminentemente antropológica es el tema central, ¿verdad? Con una idea muy particular de ser humano, ¿verdad? Que vamos a ir descubriendo conforme pasen las semanas. Ahora, en segundo lugar, tienen en común también el afirmar que la existencia debe ser considerada como una actualidad absoluta. ¿Qué significa realmente decir que la existencia debe considerarse como una actualidad absoluta? Bueno, significa que la existencia, o sea, el ser humano, nunca es. Nunca es. Porque si fuera, ya no sería existencia, sería un ser, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una diferencia muy importante que estamos estableciendo ya en estas primeras horas de clase en el semestre. La existencia, el ser humano es una actualidad absoluta porque nunca es, ¿verdad? Si fuera, insisto, ya no sería existencia, sería un ser, ¿verdad? Y entonces, como actualidad absoluta, al no ser, se crea constante, permanente, pero sobre todo libremente, ¿verdad? O sea que una característica, digamos, esencial del ser humano es que se hace a sí mismo, se crea a sí mismo, porque no es. Si fuéramos parte del ser, pues no tendríamos ninguna necesidad, ninguna urgencia de querer ser esto o aquello, porque ya seríamos algo, ¿verdad? Como la mesa que tengo frente a mí, pues la mesa no tiene por qué preocuparse de ser esto o lo otro, porque ya es. Pero nosotros, los seres humanos, al no ser, tenemos que estar tendiendo siempre a ser esto, a ser lo otro, a ser lo demás allá. Eso entonces es también algo que comparten todos los filósofos de esta
escuela. En tercer lugar, comparten también la idea de que el hombre, el humano, el existente, el Dasein, el yo, es subjetividad. Es pura subjetividad. Pero digamos, no es una subjetividad orientada única y exclusivamente a la cuestión racional, ¿verdad? Como ocurrió en la modernidad a partir de Descartes, ¿verdad? Recordemos que para Descartes ciertamente el sujeto vino a ser lo más esencial, lo más importante, pero Descartes tenía la idea de que la subjetividad estaba exclusivamente relacionada, si no reducida, a la razón, estrictamente a la razón. Y una razón completamente fuera del mundo, ¿verdad? Una razón more geométrico, es decir, al estilo de la geometría, completamente fuera del mundo, fuera de la realidad, una razón así en el aire, si queremos decirlo así. No, los existencialistas rechazan definitivamente el racionalismo precisamente por eso, ¿verdad? Por reducir la subjetividad a la racionalidad, ¿verdad? Porque reconocen, y creo que en esto tienen razón, que el humano, el Dasein, el existente, no es una razón, y menos una razón pura. Hay otros elementos que conforman nuestra propia subjetividad, la subjetividad de cada quien, ¿verdad? Todos los elementos irracionales juegan aquí un papel sumamente importante. Los sentimientos, la voluntad, los deseos, las pasiones, las opciones y decisiones, en fin. Entonces, el yo, el existente, es pura subjetividad, y una subjetividad entendida en sentido creador, que es lo que acabamos de en lo que acabamos de insistir en el punto número 2, ¿verdad? En la característica número 2. Es decir, el hombre se crea, y aquí queremos hacer énfasis en la palabra libremente. Se crea libremente. La libertad va a ser también, y de hecho es, uno de los temas fundamentales para los existencialistas, la libertad. Claro, el concepto de libertad es un concepto que tiene una historia tan larga como la historia de la filosofía. Hay muchas maneras y diversas formas de definir la libertad. Hay muchos ámbitos en los cuales la libertad se coloca, pero la idea, digamos, de libertad que tienen los existencialismos y los existencialistas es realmente una idea muy, muy, muy particular, que yo diríamos, para no complicar tanto este asunto, yo diría que esa libertad tiene que ver con las opciones, las decisiones que cada uno realmente toma constante y permanentemente. Es decir, nada en nosotros está ya dado, ¿verdad? Y si algo está ya dado, eso no es lo esencial, ¿verdad? Por ejemplo, está dado que tenemos extremidades, está dado que tenemos un par de ojos, pulmones, en fin, etcétera, pero eso es lo que tenemos de máquina, ¿verdad? Lo auténtica y genuina y esencialmente humano, pues es algo que está
siempre por hacerse, siempre está por hacerse. Y entonces la libertad aquí, pues no tiene nada que ver con la cuestión política, no tiene nada que ver con la cuestión económica, es una cuestión que tiene que ver con el hacer nuestra propia vida, en estructurar, digamos, y convertir en realidad el plan que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Esta es una idea bastante vieja, ya Aristóteles hablaba de que la diferencia entre el ser humano y el resto, digamos, de seres vivientes es que el hombre tiene aspiraciones respecto a sí mismo, ¿verdad? Cada quien se ve en determinada circunstancia, dentro de 3 años, dentro de un mes, dentro de 10 años. Bueno, todo eso tiene que ver precisamente con la libertad desde la perspectiva del pensamiento existencialista. Entonces, bueno, ya hemos mencionado 3 temas que son comunes a los existencialismos. La cuestión de la existencia, la cuestión de la existencia como actualidad absoluta, como la capacidad de crearse, de hacerse, y la cuestión de la libertad. Ahora bien, esta característica que vamos a mencionar a continuación, bueno, tiene que ver esencialmente con lo que empezamos diciendo en la clase anterior, ¿verdad? Recordamos, dijimos que el existencialismo surgió considerando que la cuestión fundamental del hombre europeo, ¿verdad?, era su actitud frente al cristianismo, ¿verdad? Y entonces queremos ampliar un poco este asunto a partir de este instante. Los existencialistas también comparten la idea de llevar a cabo una especie de reformulación del sentido de la religión y de la fe. No significa, como ya podemos sospecharlo, que todos paren siendo religiosos, pues verá, no. La verdad es que en esa actitud, digamos, de crítica sana, incluso podríamos decir, en relación con la religión y en relación con la fe, bueno, descubrimos que en el universo existencialista, pues prácticamente están presentes, por lo menos, las grandes religiones o las grandes manifestaciones religiosas que hay en el mundo. Hay católicos, ¿verdad? Por eso tenemos ahí al Papa. Hay existencialistas que son católicos, hay otros que son protestantes, por eso tenemos ahí la figura de Martín Lutero, y hay otros que son judíos, ¿verdad? Entonces, entre católicos, protestantes y judíos, pues se encuentran también los ateos, ¿verdad?, aquellos que han echado al bote de la basura prácticamente la religión y también la fe. Digamos, esta es una cuestión de la que no se salvan, ¿verdad? No pueden definitivamente los existencialistas mantenerse indiferentes ante la cuestión de la religión y ante la cuestión de la fe. Aunque cada uno de ellos, digamos, tiene una reformulación un poco particular o muy particular respecto al fenómeno religioso. Es decir, cada quien ha puesto en tela de juicio la religión, lo cual pues se ha traducido en un rechazo, digamos, a la fe. No necesitan realmente la fe, no necesitan una confianza, digamos, ni una creencia en un ser superior, o puede ser también que asuman una nueva manera de creer, ¿verdad? Es decir, que tengan una fe muy, muy particular
de ciertas características que incluso pues espantó a más de uno, sobre todo a los jerarcas, digamos, de las iglesias, pues les impresionó exageradamente algunas, digamos, de estas nuevas maneras de creer que propusieron y manifestaron incluso en su propia vida algunos de los existencialistas. ¿Sí? Ahora, colocar a católicos, protestantes, judíos y ateos en una misma canasta, en una misma filosofía, pues no es amontonarlos, ¿verdad? Como quien amontona un montón de chunches ahí en algún recipiente, no, ¿verdad? Es simple y sencillamente reconocer que prácticamente cualquier forma, digamos, de religión o de fe ha tenido cabida dentro del existencialismo, incluyendo, por supuesto, aquellos que no tienen ninguna religión y ninguna fe. La cuestión, digamos, aquí esencial es que tanto la religión como la fe se relacionan específicamente con el ser humano individual. Esto hay que mantenerlo ya en cuenta. Y esto definitivamente es muy, muy, muy importante. Fue por eso que, como dije hace un momento, los existencialistas religiosos o de fe entraron siempre en conflicto con las jerarquías eclesiásticas, porque lo que les interesaba fundamentalmente no eran las iglesias, ¿verdad? Sino más bien el ser humano individual en su relación, ¿eh? Positiva o negativa, a favor o en contra de la religión y de la fe. Esa es una cuestión que definitivamente hay que tener en cuenta y que vamos a ver que generó también muchas dificultades para estos pensadores. Ahora bien, no hemos mencionado, y ahora lo vamos a hacer, a un español que también es considerado como parte del movimiento existencialista, como lo es Miguel de Unamuno. Precisamente don Miguel de Unamuno, con su manera muy particular, digamos, de considerar la religión y la fe, se mantuvo en conflicto casi permanente y constante con la jerarquía católica española. Para empezar, en su obra, una de las obras más célebres de Unamuno, como es Del sentimiento trágico de la vida, dice Unamuno que lo que realmente le interesa es el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Ahora, este asunto, digamos, de la hermandad no debe confundirse, porque a continuación Unamuno dice que el prójimo más próximo de cada quien es uno mismo. ¿Mm? Es decir, que cuando habla realmente de ese hombre concreto de carne y hueso, se está refiriendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces es esa relación del ser humano concreto, como le llama Unamuno, y la religión y la fe, ¿verdad? Lo que a Unamuno le interesa, ¿verdad? El hombre, dice
Unamuno lleva en sí mismo el apetito de divinidad, ¿verdad? Y entonces, si le pertenece a cada hombre, a cada ser humano, ¿verdad? Y gracias, digamos, a ese apetito de divinidad, pues se encuentra en juego, ¿verdad?, la realización personal, la realización de cada uno y su propia felicidad, ¿verdad? Entonces, está claro, digamos, que ese deseo, ese anhelo, digamos, de Dios, si queremos decirlo así, pues no tiene nada que ver o tiene poco que ver con las cuestiones jerárquicas a nivel eclesial. Es decir, se trata de una fe, si usted quiere, muy individual, una relación muy individual, ¿verdad? Bueno, tampoco hemos mencionado al judío Martin Buber, ¿verdad?, que es considerado también como parte del movimiento existencialista, ¿verdad? Bueno, Martin Buber no fue bien visto en Israel, que era su nación, ¿verdad? Quisiera leer aquí muy rápidamente un breve párrafo de la obra de Martin Buber que se llama ¿Qué es el hombre? Es una obra que está en internet, se puede obtener fácilmente. ¿Qué es el hombre? De Martin Buber. Dice Buber lo siguiente: podemos distinguir en la historia del espíritu humano épocas en que el hombre tiene aposento y épocas en que está a la intemperie, sin hogar. En aquellas, el hombre vive en el mundo como en su casa. En las otras, el mundo es la intemperie y hasta le faltan a veces 4 estacas para levantar una tienda de campaña. En las primeras, el pensamiento antropológico se presenta como una parte del cosmológico. En las segundas, ese pensamiento cobra hondura y con ella independencia. Bueno, a veces, dice Martin Buber, en otras palabras, nos sentimos como en una casa, como en un hogar, en una habitación. Sabemos todo lo que hay en nuestra habitación. Nos encontramos seguros, tranquilos. Pero a veces, dice Martin Buber, nos sentimos como estando en la intemperie, en las 4 esquinas, en medio de la nada, si usted quiere, ¿verdad? Y entonces es en esos momentos en que estamos en la intemperie, con la enorme inseguridad de no saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, cuando experimentamos entonces una especie de soledad muy importantes. Y entonces empezamos a adquirir conciencia de que tenemos que efectuar decisiones constante y permanentemente, ¿verdad? Empezamos a adquirir conciencia, digamos, del futuro, tanto inmediato, digamos, en los próximos 10 minutos, como el futuro inmediato, el año entrante, dentro de 5 años, en fin, etcétera. Y empezamos a darnos cuenta, pues, de que hay ahí una especie, digamos, de necesidad que no puede ser llenada de otra manera más que a través de la fe en Dios, dice Buber, pero también a través de la relación con
los demás seres humanos que al igual que nosotros experimentan a menudo, ¿verdad? Ese encontrarse en la pura intemperie, con necesidad, digamos, de encontrar un sentido, de encontrar un punto, digamos, de que oriente realmente la vida, ¿no? Ahora bien, con Kierkegaard, ¿verdad? Bueno, como ya lo mencionamos en la clase anterior, creo que muy brevemente, con Kierkegaard, bueno, tenemos a un filósofo que considerado el padre del existencialismo por algunos, se mantuvo, digamos, fiel a la religión, fiel a la fe, pero en conflicto con la iglesia de Dinamarca, ¿verdad? Que era obviamente una iglesia luterana por la influencia alemana en su país, ¿verdad? De modo pues que tenemos aquí a filósofos que no necesariamente renunciaron a la religión, renunciaron a la fe, pero que encontraron maneras muy diferentes, muy distintas de, no sé si decir practicar, de vivir tal vez, de vivir la religión y de vivir la fe, ¿verdad? Y por supuesto a Heidegger, que ya lo hemos mencionado más de una vez, que dejó abierta obviamente la puerta a la teología. Él mismo habló de la espera de Dios, ¿verdad? Que tendría que darle sentido definitivamente a todo, ¿verdad? Es decir, para Heidegger la revelación del ser pues es importante para la revelación de Dios, ¿verdad? Es decir, es la búsqueda del ser, no es otra cosa que la búsqueda de Dios al final de cuentas, pues, ¿verdad? Aunque también Heidegger, hay que recordar, se mantuvo alejado del luteranismo, por lo menos el luteranismo oficial, digamos, en Alemania, para convertirse, digamos, en parte de la iglesia alemana que fue prácticamente promocionada más bien por Hitler, ¿verdad? Totalmente alejada de la iglesia luterana tradicional, ¿verdad? Ahora bien, tenemos a pensadores no europeos, no son muchos, pero los hay. Y probablemente uno de los más importantes sea William James, ¿verdad? Eh, a James se le clasifica generalmente en el movimiento pragmatista estadounidense. Creo que esa es la línea filosófica con la cual se suele identificar a William James, ¿verdad? Pero el resto, digamos, de filósofos pragmatistas gringos, pues no se sintieron nunca cómodos, digamos, con alguien que le concedía más crédito a la psicología que a la lógica, es decir, porque esa era una de las ideas fundamentales de William James, ¿verdad? Es decir, si hay alguna contradicción entre la lógica y la psicología, pues él prefería darle una mayor importancia a las cuestiones psicológicas que a las cuestiones lógicas. Otra vez, lo que tenemos aquí es lo que ya dijimos hace un momentito, la consideración de que el sujeto no es razón pura, ¿verdad? Recordemos que la lógica está estrechamente relacionada con la racionalidad, con la razón, al igual que la matemática y la geometría. Lógica, matemática, geometría son características fundamentales, digamos, del sujeto considerado como razón pura. Pero James, siguiendo de alguna manera la corriente propia, digamos, del existencialismo, abarca otras cosas, digamos, propias del sujeto, por lo que para él resulta más importante lo psicológico en general que la lógica. Y en el tema que nos está interesando aquí de la religión y la fe,
Pues aquí tenemos que recordar esta famosa obra, digamos, también de William James, titulada Las variedades de la experiencia religiosa. Y noten el subtítulo, ¿ah? Estudio de la naturaleza humana. ¿Cómo es realmente que la experiencia religiosa puede estar relacionada con la naturaleza humana? Bueno, hay que entrarle a esta obra que no es difícil de leer. Está en internet también, ¿verdad? Se puede encontrar fácilmente en internet. Pues resulta, digamos, que William James, al darle un papel importante a la religión en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Al reconocer que la religión tiene un papel importante en la vida de los seres humanos, bueno, empieza James por hacer una diferencia entre la religión institucional y la religión personal. Él entiende por religión institucional todos esos sistemas, digamos, de participación de los creyentes de una fe o de una religión, como participar, digamos, en un nacimiento y el bautismo de un niño, o en un ritual funerario, todo eso, digamos, de acuerdo definitivamente a la cultura. Aquí en Guatemala podríamos hablar lo mismo que en España de las procesiones y de todas esas manifestaciones, digamos, religiosas en la calle, ¿verdad? Donde cientos y miles de personas, pues, se comportan de cierta manera, se visten de cierto modo, gesticulan de cierta forma. Bueno, por supuesto, sin dejar de hablar de todo lo que implica la religión institucional en el sentido de burocracias, jerarquías, en fin, etcétera. Bueno, la religión desde ese punto de mira es una cosa para William James y probablemente para los existencialistas creyentes en general. Y otra cosa muy diferente, la religión considerada a un nivel estrictamente personal. Es en este sentido, ¿verdad?, en que William James relaciona la religión con la naturaleza humana, como él le llama. ¿Por qué? Porque la religión, cualquiera que sea, a nivel personal, tiene que ver con que constituye fuente de profundas convicciones, ¿verdad?, de profundas convicciones. Todos los seres humanos tenemos definitivamente convicciones profundas. Hay otras de las que tenemos duda, de las que podemos emitir juicios críticos, pero hay otras que tienen una enorme profundidad, ¿verdad? Probablemente podríamos decir que no son convicciones que nosotros sostenemos, sino que nos sostienen a nosotros, ¿eh? Entonces, estamos hablando con William James de que la religión a nivel personal tiene que ver con aquello que consideramos verdadero, verdadero. Pero esta verdad no es a nivel lógico, ¿verdad?, sino que es una verdad que podríamos decir es vital, tiene que ver con nuestra vida, ¿eh?, o existencial, si queremos emplear ya el término, ¿verdad? Es decir, tiene que ver esa religión personal con lo que
enmarca, lo que constituye el marco de nuestra personal forma de vivir. Y entonces, si usted quiere aquí, la palabra religión se ha vuelto, digamos, mucho más extensa e inclusiva, ¿verdad? Porque las fuentes profundas de nuestras convicciones, aquello que consideramos verdadero vitalmente y que constituye, digamos, el marco de nuestra forma de vivir, puede no identificarse con el catolicismo o con el protestantismo o qué sé yo, con el judaísmo, pero entonces, aunque no tiene nada que ver con esas iglesias, digámoslo así, o religiones institucionales, sí constituye nuestra religión a nivel personal, ¿eh? Nuestra religión a nivel personal. Incluso William James se refiere a las cuestiones éticas, ¿eh? No es que creer en un Dios, digamos, sea necesario para que uno se porte bien o para que actúe correctamente, no. No, pero esas convicciones profundas, ese marco, digamos, dentro del cual nuestra vida realmente transcurre, pues nos permite también distinguir, ¿verdad?, el actuar correcto del incorrecto, ¿no? Entonces, esta religión obviamente va mucho más allá, se aparta rotundamente de la religión institucional, ¿verdad? Entonces, es obvio, pues, que con estas ideas en relación con la religión y la fe, los filósofos existencialistas creyentes tenían definitivamente que entrar en conflicto con las iglesias en términos generales y las jerarquías religiosas en términos generales.